Bueno, muy buenos días. Nos estamos retrasando un poco porque el expositor que iba a venir ahora viene de Veracruz y no pudo llegar. Está en el camino por todo lo que ha pasado en la Ciudad de México, creo que no puede entrar, en fin. Pide una disculpa y aprovechando los conocimientos del ingeniero Luis Ebrard, que es además vecino nuestro, va a dar la conferencia que estaba programada para fin de mes sobre los restos de Hernán Cortés. Y en la fecha que él iba a presentar su conferencia, se dará la de Veracruz, que es la que estaba programado para ahora. El doctor que iba a dar la conferencia ahora mandó el texto y las imágenes vía electrónica desde su computadora, pero pues la verdad yo no quise, porque la podría yo leer, pero pues él tiene el conocimiento y pues yo creo que es mejor esperarlo a que él lo haga. Bueno, el ingeniero, voy a leer algunas notas de su semblanza. Él es el ingeniero Luis René Ebrard Dubernard, que nació, me voy a permitir dar la fecha, nació en la entonces Villa de Coyoacán el 12 de agosto de 1923. Hagan sus cuentas y vean lo ejemplar, el ejemplo que nos da Luis dando conferencias y es muy activo. Es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México, 3 años de carrera como físico matemático en la Facultad de Ciencia y estudios paralelos de Historia, Arte, Letras e Historia del Arte. Fue colaborador durante 30 años del periódico Excelsior y Novedades y muchas otras publicaciones y revistas con más de 1,500 artículos. Cronista oficial de Coyoacán por el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México desde 1988 y del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México en el 2006. Promotor y realizador de homenajes a coyoacanenses ilustres y reivindicador. Propuestas específicas de conservación urbanística, plástica, archivística, cartográfica y de testimonios personales de comunidades. Ha impartido diferentes cursos, no voy a leer todos los que ha dado. Tiene el Premio Nacional de Periodismo Cultural otorgado por el Club de Periodistas de la Ciudad de México. Premios internacionales de periodismo cultural otorgados por los Estados Unidos. Premio Relatos de Coyoacán por la Coordinación Nacional de Culturas Populares. Premio Raíces Francesas en México por la monografía del personaje franco-mexicano Plantin Mortus. Bueno, Premio Nacional de Literatura Malcolm Lowry en 1992. Me voy a saltar varias cosas. Y tuvo la condecoración de la Orden de Leopoldo entregada por el Reino de Bélgica. Y también venera otorgada por la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Y bueno, sobre todo un gran defensor del patrimonio cultural de Coyoacán, particularmente en estas fechas en que hay tanta destrucción, y es como dijéramos, como un destacado habitante, inclusive desde su niñez, en Coyoacán. Así que muchas cosas que luego se dicen por aquí, dicen, no, eso no es cierto, que si vivió aquí Federico Gamboa, ¿verdad? Y su familia le rentó su casa a Federico Gamboa en Coyoacán. Entonces, bueno, pues digo, tiene mucha historia y tiene mucha experiencia. Vamos a gozar mucho tu conferencia, Luis. Te agradecemos enormemente que nos hayas hecho este espacio y pues muchas gracias por tu presencia. Lo va a apoyar su hija, por cierto, ¿eh? Confiando en que puedan escuchar convenientemente, una gran parte de la plática va a ser leyendo. Entonces sí, el alejamiento y el acercamiento al micrófono en ocasiones puede
fallar la acústica un poquito menos fuerte, un poquito más de lo debido, pero en fin, voy a tratar de hacer llegar a todos ustedes con la mayor claridad posible esta plática que, pues desde luego agradezco muchísimo al Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, la oportunidad que me da doblemente porque estaba yo programado para dar la plática el día 27. Ya el doctor Ramos les explicó que pues el ponente de ahora está atorado ahí en alguna parte del camino entre Veracruz y la Ciudad de México, y entonces a última hora pues me pidieron que si podía yo reemplazarlo, con lo cual que pues se puede hacer con la condición de que la paciencia de ustedes ha ayudado mucho a que el complemento de lo que era o va a ser la plática es justamente las proyecciones, las imágenes en las que mi hijita y como todos los colaboradores de este centro, pues nos hicieron posible que, más que mis palabras, las imágenes que vamos a proyectar van a ser mucho más explícitas y que pues constituirán para todos ustedes que no las conozcan todavía una invitación para hacer el recorrido de esta última itinerancia de Cortés que nos va a llevar pues a un espacio muy significativo de la geografía nacional que lleva precisamente el nombre de Paso de Cortés. Allí está el último intento, por lo menos un intento iconográfico de sepultura de Hernán Cortés, con lo cual, y con el previo intento también fallido de enterrarlo, como verán ustedes, en una casa de la Plaza de la Conchita en Coyoacán, pues hace que de las 9 sepulturas que había estimado este gran vecino de esta zona de Chimalistac, el licenciado Manuel Cortina Portilla, pues tuvo la gran curiosidad de darle el seguimiento a esas sepulturas y las encontró que eran 9 sepulturas. Con estas 2 frustradas que yo añado, pues serían 11, lo cual es un lujo para cualquier persona, un lujo o un maltrato tremendo. Manuel Cortina Portilla tenía la magnífica costumbre de él vivía en una casa que está en la esquina, justamente aquí en la contraesquina de la placita, y tenía la magnífica costumbre de que con el pretexto de hacer un poquito del recordatorio de su negocio de venta de automóviles Ford, que se llamaba Consa, que estaba en el eje central con Baja California, tenía la costumbre de hacer llegar a las manos de sus amigos un volumen cada año con un tema completamente mexicano. ¿Y quién va a dudar de la mexicanidad de Hernán Cortés? Se le ocurrió, como lo dice en su presentación, que un tema como el de la personalidad de Cortés, vivo y muerto, pues siempre da motivo para que se hable de él en una forma u otra, generalmente para los que somos admiradores de Cortés, en el sentido de que creemos que hizo mucho más bien que mal al país y que como quiera que sea, fue el creador de la nacionalidad, pues es una labor muy encomiable el que haya querido el licenciado Cortina dar una visión más cercana a la figura de Cortés ya muerto. Esta posición de Cortina pues fue naturalmente basándose no solamente en lo que él
había sabido o que ya conocía sobre Cortés, sino que pues consultó a todos las personas que podía consultar, a todos los libros que se podían leer para tener mayor información. Y curiosamente, un señor británico que además fue el gerente general, el presidente de la Compañía de Luz y Fuerza, Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro, perdón, no del Centro, sino Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, que fue un consorcio británico, belga, canadiense, y que se llamaba Conway. Este señor Conway, un británico, fue un gran admirador de Cortés y publicó libros que tienen acá sobre la figura de Cortés. Obviamente, pues era de la bibliografía que no dejó de leer Cortina, pero también siguió por las personas vivas entonces que le daban mucha información, como el gran Paco de la Maza. Paco de la Maza, indispensable en cualquier trabajo que se haga sobre la historia, sobre todo la historia virreinal de nuestro país. Y en esas condiciones, ya con el apoyo, su primer impulso, su impulso natural de él, pero sobre todo con el apoyo de las lecturas y de los investigadores que le dieron la mano, pudo seguirle muy bien la huella a estas. Es de llamar la atención como pues un sitio que no estaba previsto para recibir los huesos de Cortés. Creemos y estamos convencidos de ellos que no pudo y no hay lugar mejor que recibirlos. Y conste que estoy hablando como cronista de Coyoacán, que qué mejor que esa se hubiera cumplido los dispuestos en su testamento de que quería ser enterrado en una capilla de un convento de monjas concepcionistas en Coyoacán. Es decir, las concepcionistas deberían tener un convento en el barrio de la Purísima Concepción, que es el que conocemos como La Conchita, que nunca se realizó por falta de medios de Cortés, increíble, pero no tenía los medios para hacerlo, y los huesos se quedaron a medio camino, pero en un lugar dignísimo, y que estoy seguro que ustedes convendrán conmigo en que si es uno de los 3 o 4 grandes aportaciones que quedan todavía de la época virreinal y que están funcionando, pues creo que es de reconocerse que allí se encuentren los huesos. Y esos huesos fueron a dar ahí en una forma verdaderamente rocambolesca, bueno, casi de novela policíaca, como verán ustedes cómo pudieron llegar allí en momentos difíciles y cómo se lograron hacer mediante informes juramentados de no decir una palabra de una generación a la otra, y que pues gracias a una oportunísima encuentro de un material escrito en una representación diplomática, se le pudo dar el seguimiento. Bien, para entrar ya en materia, muere Hernán Cortés en una población cercana a Sevilla que se llama Castilleja de la Cuesta, y que está pues de acuerdo con su voluntad. No se desentendieron sus descendientes. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver un retrato de Martín Cortés. Por cierto, este espléndido retrato de cuerpo entero se encuentra precisamente en una sala hermosísima del Hospital de Jesús, que actualmente, antes fue sacristía, actualmente es la sala es decir, es la oficina del doctor Julián Gascón Mercado, el actual patrono del Hospital de Jesús, y que había sido la sacristía
y que verán ustedes cómo el recorrido que se haga por el Hospital de Jesús, aunque sea la 20ª vez que se hace, se queda uno admirado porque tiene uno la oportunidad de ver esos espléndidos patios, un patio doble, pero cuando llega uno a la oficina del doctor Gascón Mercado, se admira uno del más hermoso alfarje, es el artesonado del siglo XVI que tenemos en la Ciudad de México. Aunque está recortado y en fin, tiene menos lucimiento, porque no todo el mundo puede llegar como antes se podía llegar a la sacristía, pues era para dejar admirados a todos los visitantes de la sacristía. Con la autorización del doctor Gascón Mercado se puede pasar a su oficina y verán ustedes qué admirable trabajo, no nada más de este artesonado maravilloso que se llama alfarje, y que es de origen obviamente mudéjar, sino que pues también hay muchas obras de arte que se conservan ahí, entre otros el retrato tanto de Cortés como de su hijo legítimo, es decir, no hay hijos ilegítimos, el hijo que tuvo ya con Juana de Zúñiga, que fue su segunda esposa, y que tenemos también allá en ya este chico no tiene la calidad de su padre, pero tuvo muchísimo que ver en la disposición de qué se hace con los restos de Cortés. Cortés muere en Castilleja de la Cuesta en 1547, es el 12 de diciembre, y entonces, pues había cambiado, de acuerdo con lo que los descendientes de Cortés, entre ellos su hijo, y con un gran amigo de la familia, que fueran enterrados en una capilla, en una cripta o en una fosa, mejor dicho, en un nicho que estaba destinado al conde de Medina Sidonia, amigo de la familia de Cortés. Como no estaba preparado para ser enterrado allí Cortés, pues este conde de Medina Sidonia dice: yo les cedo entre tanto que deciden ustedes qué se hace con los restos de don Hernando. Y efectivamente el primer entierro tiene lugar en ese espacio que estaba limitado. Pasamos por favor este es el convento de los Jerónimos de una población cercana a Sevilla que se llama Santiponce, está a 2 kilómetros de Sevilla. Es un lugar que, pues, cuando muere de Medina Sidonia, ni modo, es necesario sacar de allí los restos y pasar a una capilla de Santa Catarina en el propio convento, que como ven ustedes es una unidad arquitectónicamente muy grande, y ahí una capilla que está dedicada a Santa Catarina, ahí se le entierra en una forma pues rápida, modesta, mientras se ve qué es lo que va a pasar después. Este es el segundo entierro que ya tiene lugar pero simplemente se saca la caja con los huesos, porque estuvieron varios años y tuvieron la oportunidad de que todo lo que era orgánico pues se descompuso y ya era el esqueleto y los huesos. Pasa entonces a esa segunda, en la que permanece durante 60 y tantos años, y entonces los descendientes de Cortés consideran, ya pasado ya la tercera generación, ya estamos en la tercera, deciden que, puesto que su deseo había sido el de pasar a ser enterrado en su convento, en el convento de monjas concepcionistas de su villa de Coyoacán, pues había que traerlo a México. Hay alguna resistencia todavía de la corona a aceptar que Cortés o sus restos o su personalidad pudiera ser, aunque fuera el Marqués del Valle de Oaxaca, pudiera ser todavía un motivo de que si
si se le honraba demasiado, se podía pensar que al hablar tan favorablemente a Cortés, que había sido el gran conquistador de México y pues el descubridor de tantos espacios, el creador de rutas hacia el extremo oriente y la extensión de sus labores de conquista de territorio, tanto para al norte como para el sur de lo que ahora llamamos Mesoamérica. Entonces, pues tiene que cumplirse esa idea de parte de los descendientes de Cortés, pero con cierta prudencia para que no se resintiera ni el virrey, ni desde luego la corona, de que se quisiera ensalzar demasiado a Hernán Cortés. Y pues llega a Veracruz, allí discretamente no se le tiene más que lo más rápidamente posible para subir al altiplano, y antes de entrar a la Ciudad de México, se le deja una temporadita para que se asienten las cosas en Texcoco, que fue tan importante Texcoco en el momento de la conquista. En la duración de la conquista Texcoco, que fueron aliados ya de Cortés, pues ahí sabemos que se crearon o se cavó un canal en el cual se pudieron hacer llegar desde Texcoco, en la cabeza del canal, hacia el lago de Texcoco, los famosos bergantines con los cuales pudo hacerse el asedio por agua a la ciudad de Tenochtitlán. Y pues en esas condiciones, Texcoco es muy cortesiano, por así decirlo. Y además de esto estuvo, pues, facilitada la amistad o el gran servicio que siempre hubo entre la orden franciscana. Recordamos nosotros, incluso se hizo la evocación en una estupenda plática que se dio aquí mismo, pues de la humillación de Cortés ante los primeros 12 franciscanos que llegan a México y que se están dirigiendo a Texcoco. No fueron los primeros franciscanos, puesto que un año antes habían llegado los 3 flamencos que también eran franciscanos, entre ellos Pedro de Gante. Pero los significativos, los que tuvieron mucha trascendencia, independientemente de la gran figura que fue Pedro de Gante, pues fueron los que encabezó Fray Martín de Valencia, que fue una persona incansable que hizo también una labor estupenda, que también ya se extraña uno de que no haya habido una promoción de canonización de Fray Martín de Valencia y de algunos de sus compañeros. Es en estas condiciones que en Texcoco tiene entonces su tercera sepultura, en donde permanece bastante tiempo, y llega un momento en que dice, bueno, ya se calmaron las cosas, ya nadie va a pensar que queramos levantarnos en armas en contra para hacer los descendientes de Cortés, que habían sí tenido pues motivos de preocupación la corona, porque hubo la conjuración de Martín Cortés, el hijo que acabamos de ver, que quería alzarse con el territorio y que cuando se descubre la conspiración a él no lo ajustician, pero sí a los otros miembros de los que habían formado parte de la conjuración, como los hermanos Ávila, a los cuales sí les cortan la cabeza, y a Martín lo exilian a España. Entonces, ya pasó ese peligro, ya están convencidos de que ya no hay peligro, y dice, ahora sí vamos a poder hacer la gran traslado a donde se lo merece. Como fue un gran protector de los franciscanos, pues de momento, mientras se pueda hacer el traslado de lo que él había previsto que debía ser su morada final, pues que esté en la maravillosa iglesia de San Francisco de México. Bueno, aquí son unos facsimilares de las firmas en las que vemos las de Hernán Cortés, las de Martín Cortés, y de paso de algunos de los miembros de las audiencias. En la que sigue
Esta es la iglesia de San Francisco, tal como estaba el altar mayor antes de que Juárez se los entregara a los protestantes, que purificaron la iglesia quitando ese maravilloso retablo. La cuarta sepultura de Cortés estuvo cuando se trajo de Texcoco a un lado del altar de San Francisco, hasta que una de las inundaciones de la Ciudad de México obliga a todas las personas que tenían enterrados ahí a sus deudos, pues a sacarlos de allí porque están en peligro de quedar ahogados con la inundación que entonces se había causado en una de tantas desafortunadas inundaciones de la Ciudad de México, que aunque hubieran subido de 50 centímetros, pues estaba desde luego el subsuelo el más. Entonces se le saca de la cuarta y se le hace una pobre instalación temporal, pero ya en alto, en la propia iglesia de San Francisco. Esa exhumación y esa reinhumación temporal ya es la quinta, la cuarta es en Texcoco, la tercera es en Texcoco, la cuarta, esta es la quinta, y llega un momento en el que el enorme virrey Revillagigedo II considera que es una vergüenza que se tenga tan poca consideración a los restos de Cortés, y de acuerdo con los personajes que vivían de los descendientes de Cortés, que eran también, pues aparte de marqueses del Valle de Oaxaca, eran condes de Monteleone y otros títulos que tenían, y que vivían en la ciudad de Palermo, en la isla de Sicilia. Allí entonces se hace el propósito de que quienes están participando en este traslado de la iglesia de San Francisco de México en la calle de Madero, quienes están pensando en que se puede hacer esa honra a Cortés llevándolo temporalmente mientras se ve que se hace definitivamente a su hospital de Jesús, que él había fundado y que entonces sí estaba todavía atendido por los religiosos que se ocupaban de los enfermos, de la administración, y entonces se pasa por disposición de Revillagigedo a que se haga entonces la quinta, la sexta inhumación en el Hospital de Jesús, y para ello pues se quiere hacer con la suficiente ostentación para que se sepa que todos los visitantes del Hospital de Jesús o todos los pacientes puedan hacer. ¿Quieres que...? Bueno, esta es una magnífica acuarela que incluyó el licenciado Cortina en su libro, porque se ve con una espléndida vista de los dos volcanes, pero es el Palacio de Cortés en Cuernavaca, en donde también Juana de Zúñiga, su segunda esposa, quiso llevar los restos. Eso hubiera cambiado todavía, hubiera aumentado en esa época, antes de la independencia, hubiera aumentado todavía el número de sepulturas. Pero es una muy hermosa acuarela que incluye el libro de Hernán Cortés, el libro que hizo el licenciado Cortina sobre las sepulturas de Cortés. Y para quien quiera tener un acercamiento, aquí el libro lo podrán consultar si quieren verlo. Pero entonces Revillagigedo dice que es necesario tener una muy buena presencia de Cortés para que quienes visiten al hospital como pacientes o como parientes o como simples vecinos de la ciudad, pues vayan a admirar los restos de Cortés en es decir, no los restos, sino un verdadero mausoleo que se le hizo, y se le encarga nada menos que a Tolsá que haga un maravilloso busto que está encabezando un pedestal bajo el cual están los restos de Cortés.
No se tiene pintura de ello, pero sí este magnífico grabado en el que se tiene pues este obelisco de forma piramidal, al pie del cual está la caja que contiene en el pedestal los restos de Cortés, y está sobrepuesto en esa caja discreta, muy ya estilo neoclásico, está expuesta una maravilloso busto de Cortés, que naturalmente lo hizo el gran Tolsá, pues imaginando cómo podía haber sido Cortés, y lo tenemos en esta cercana. Bueno, aquí tenemos la orden. Pasa al anterior. Este es uno de los documentos que se intercambiaron para poder hacer legítimamente los traslados. Es muy interesante que lo haya localizado el licenciado Cortina, pues gracias a que Paco de la Maza le aportó toda la información que se podía tener. Y ahora sí, esta es la maravillosa figura de Hernán Cortés que se tenía al pie de ese espléndido monumento que estaba adosado en el interior, al muro izquierdo de la iglesia del Hospital de Jesús. Actualmente hay ahí en el lugar de este monumento está un retablito sin ninguna importancia, y ni siquiera hay una placa que indique que allí estuvieron los huesos, los restos de Cortés, en un monumento que había diseñado Tolsá, y que también por disposición de los descendientes de Cortés, pues había fundido esa espléndida cabeza que es de bronce dorado, de estas dimensiones más o menos, será de 60 centímetros de altura, y que está vestido a la romana, y como era propiedad de los dueños del Hospital de Jesús, pues cuando viene la independencia deciden llevárselo a Palermo, en donde lo conservan en un espacio dedicado ahí sí ya a los descendientes de Cortés, que son los duques de Monteleone y marqueses del Valle, y que es una especie de pues cenotafio para todos los descendientes de Cortés, pero ya en las generaciones europeas. Bien, llega un momento en el que, cosa que es de lo que poco que yo creo que debemos, si no agradecerle, que no quiero emplear esa palabra, por lo menos reconocer que tuvo ese momento de acercamiento al origen de su familia, López Portillo. Se le ocurre a López Portillo que si hay una institución cortesiana respetable que sigue funcionando después de casi 500 años, va a cumplir 500 años de haber sido fundado en 1524 el Hospital de Jesús. Entonces, pues hay que reconocer que él sí tuvo la idea de que se ponga de nuevo la figura de Cortés, que ha sido tan controvertida en un México partido en dos, de los pro y los anticortesianos. Pues él tuvo sí la iniciativa de pedir que un muy buen escultor de origen español que se llamaba Julián Suárez, creo, y con la autorización de los descendientes de Cortés en Palermo, hiciera una copia de ese busto, lo trasladara a México y se pusiera en el Hospital de Jesús. Esa es una copia también de bronce sobre dorado, y aquí estamos en un homenaje que el ingeniero Isaac Velázquez en la extrema derecha, el señor Zamora Mora, vecino de Coyoacán, y aunque era tlaxcalteca de 100% raíces indígenas, era naturalmente un gran admirador de Cortés y formaba parte de ese grupo que constituyó el licenciado
José Ignacio Vasconcelos, el hijo mayor del licenciado Vasconcelos, que constituyó una agrupación que se llamó Reyes Católicos, que todavía funciona cada mes. Nos reunimos en el Club España de Reyes Católicos, que por cierto el sábado pasado me tocó a mí hablar sobre un personaje español muy significativo y del cual pues obviamente no es el momento de ocuparse de él, pero enseguida estoy yo haciendo un homenaje oficial en cuanto se colocó la copia del busto de Hernán Cortés en este museo, en este espacio, que es en el doble patio maravilloso del convento, perdón, del hospital, y que tiene una escalera de doble o triple rampa, que al pie de esa escalera es en donde estamos haciendo la guardia de honor. Otra de las fotografías que tomamos, pues ya no se pudo incluir en esto por razones del apuro que teníamos para iniciar la plática. Y si quieres pasar a la siguiente, esta es una vista de cómo estaba entonces la iglesia del Hospital de Jesús antes de que el gobierno nacionalizara los bienes de la iglesia y que se tenía allí el altar mayor, que ya era neoclásico. Viene la nacionalización de los bienes de la iglesia, desaparece todo y queda pues un muro plano sin ningún chiste porque se utilizó como bodega. Por cierto, el plafón, no plafón, sino la bóveda de cañón de esa iglesia del Hospital de Jesús, tiene unas pinturas murales de José Clemente Orozco, que las hizo cuando hizo su rabieta con los ministros de la Suprema Corte, que estaba pintando murales en el edificio de la Suprema Corte, ahí lo saben ustedes, en la esquina de Corregidora con la prima. ¿Cuál? Pino Suárez. Pino Suárez, sí, perdón. Ahí hizo una rabieta porque los estaba ridiculizando. Bueno, eso creían los ministros de la Suprema Corte, que lo ridiculizaba. Y entonces dijo, pues quédense ustedes con su edificio, yo me voy a pintar a otro lado. Y se fue a pintar ahí, en donde tuve yo la suerte de verlo en varias ocasiones, a José Clemente Orozco pintando ahí, cuando nos íbamos a meter ahí siendo estudiantes en la Facultad de Química, un gran compañero mío que se llamaba Carlitos Alarcón, se llama, creo que lo perdí de vista, y que tuvo la suerte, esa es una anécdota completamente personal, pero les garantizo que es cierta, que íbamos a ver, a pintar un privilegio entre todo el andamiaje, y cuando finalmente baja, en una de las ocasiones que íbamos a verle, baja José Clemente Orozco, me dicen, ya los he visto aquí, así que, ay maestro, pues queremos ver cómo se hace un mural por una persona como usted y qué interés tienen. Entonces, pues platicárselos y Carlos Alarcón le dice, ay, lástima que yo estoy peleado con mi novia porque con esto me luciría yo mucho decirle que tienes una novia y estás peleado con ella, mira, te vas a reconciliar con ella. Agarra un plumón, una hoja de papel y la hace rápidamente un esquema en el que hay pues una pareja haciendo el amor y lo firma José Clemente Orozco para Carlitos. ¿Y cómo se llama tu novia? Tere, ándale, con esto se va a reconciliar contigo, Tere. Y fue esa una anécdota que gracias a que tuve esa oportunidad, pues la puedo transmitir a ustedes, les juro a ustedes que es cierta. Bueno, pasaron los años, naturalmente iba ocasionalmente yo allá, y tuvimos entonces con la organización o con la agrupación que formó el ingeniero Vasconcelos, José Ignacio Vasconcelos, pues teníamos reuniones cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, que empezábamos con un desayuno en el Hotel Majestic, en la planta alta, con esa vista maravillosa del Zócalo, y de ahí nos íbamos
pues que a Santo Domingo, que a ver los espacios que había ocupado Cortés. Y desde luego empezamos a ir con mucha asiduidad al Hospital de Jesús, y se hizo tradición que creo que es 9 de diciembre que falleció, el 2 de diciembre, que íbamos a encontrarnos allá, y ahí tienen ustedes una de las fotos que tomamos cuando ya estaba colocado ahí el busto. La que sigue nos va a permitir ver el escudo de Hernán Cortés que le otorgó, desde luego, Carlos V, y en el cual se ve una cadena formada por eslabones que son 9 cabezas de indígenas. No sé por qué aparecen esas cabezas de indígenas formando esa especie de cadena con la divisa que está pirateada por Cortés, de una expresión del Antiguo Testamento, bueno, del Nuevo Testamento, mejor dicho, que dice, con este signo vencerás, que es la cruz. En la que sigue, por favor. Pues así, aquí podemos ver sin que estemos nosotros de intrusos, vean ustedes cómo se tiene dignamente colocado ahí la cabeza, el busto de Hernán Cortés, en el cual, pues, muchísimas personas que puedan, que entren, claro, entrar a un hospital, pues necesita uno identificarse, decir uno a qué va, y que no va uno a cometer actos vandálicos. Pero si se pide permiso, se puede pasar allí, y se pide a la vez la autorización para visitar esa maravillosa oficina del licenciado Gascón Mercado, para que se tomen las fotografías con las grandes facilidades que se tienen ahora. Entonces, a ver con la que sigue. Miren nomás, qué maravilla de espacio. Este artesonado, que es un alfarje, es el único que queda en la Ciudad de México del siglo XVI. Quienes han ido, como ustedes han ido a Tlaxcala en muchas ocasiones, el alfarje más hermoso que queda en toda América, que es una herencia mudéjar. En España los hay muchos, sobre todo en Andalucía, pero en San Francisco de Tlaxcala hay uno que es, pues tal vez 10 o 15 veces más grande que este. Lástima que no tengo un acercamiento para verlo de abajo hacia arriba, pero es una combinación de maderas, de diferentes maderas preciosas, de diferentes coloraciones, para dar el efecto de colorido natural, y están intercaladas unas estrellas y algunos otros emblemas religiosos que están dándole esta solemnidad. En el fondo ven ustedes una de las imágenes que aparentemente es italiana, de la Purísima Concepción. Esta estuvo, y nos consta por los grabados antiguos que se conservan de la vieja iglesia del Hospital de Jesús, se conservaba en uno de los altares especiales, dedicados a la Purísima Concepción, y que fueron desmantelados cuando afortunadamente se salvó esta pintura, que es monumental, es muy grande, y todo parece indicar, según Paco de la Maza, que es de un pintor italiano. La que sigue, por favor. Bueno, el lugar que ocupaba esa exageradamente cargado altar neoclásico de la iglesia del Hospital de Jesús, pues desapareció cuando fueron nacionalizados los bienes del clero, y quedó completamente el muro, que ni siquiera tiene ábside curvo, sino que es completamente plano. Lo que es muy interesante de este muro, y debía haberlo incluido en las fotos, es que del otro lado del muro es la calle de Pino Suárez. En ese lugar, incluso allí, en este espacio de la calle de Pino Suárez, ahí sí hay una placa en la que la tradición dice que en ese espacio que se llama Huitzilín, lugar de colibríes, en ese lugar fue el primer encuentro de
de Moctezuma II con Hernán Cortés. O sea que cualquier piedra de ahí nos está hablando de historia, nos está hablando, sea adentro, sea afuera, es un lugar que es un sitio en el que es, obligación moral de todos los mexicanos conocer el interior y el exterior, independientemente de que se reconozca o no se reconozca la figura de Cortés, que se aprecia o que no se aprecia Moctezuma, y pues obviamente, siendo que era la cabeza de la calzada de Iztapalapa, que es la calzada de Tlalpan, y que realmente vendría siendo la calzada de Churubusco, o sea, de Coyoacán, es seguro que allí también transcurrió Cuauhtémoc y Cuitláhuac y, en fin, todos los grandes personajes previos a la toma de Tenochtitlán. De manera que sí son lugares obligados. Del lado izquierdo de esta fotografía, que ya nos lleva a conocer la cercanía que tenemos de esta figura principal, que es el actual sepulcro de Hernán Cortés, pues tenemos esta imagen que en lugar de la retablo que existía antes, que era neoclásico, pues por lo menos tenemos ahí un ángel barroco de cuerpo entero que también estuvo en la decoración original de la iglesia, que es el que se tiene en la parte superior derecha. Pero al lado izquierdo se ve una placa roja, de la cual el acercamiento que nos va a pasar Anita ahorita, tenemos ahí la placa que cubre el nicho en el que están los restos de Hernán Cortés. Bueno, aquí hago un pequeño paréntesis porque voy a leer a ustedes el increíble motivo cómo se pudo dar con estos huesos, con este sepulcro, porque pues se suponía que si se habían llevado los descendientes de Cortés, se habían llevado el busto maravilloso de que había hecho Tolsá, pues ¿qué les impedía llevarse también los restos de su tatarabuelo? Cosa que no fue así, porque tampoco querían que romper la voluntad de su antepasado de que quería ser enterrado en la tierra que él había adoptado como su segunda patria. Y vean ustedes, a ver si doy rápidamente con esto. Bueno, hay un personaje importantísimo en el manejo de archivos, en el manejo de comunicaciones, y que era un hombre sumamente conservador, era sumamente religioso, muy católico, muy cumplido, que se llamó Alberto María Carreño. Alberto María Carreño es un personaje que, entre otros méritos, creo yo que un gran mérito, fue el que logró que los descendientes de Porfirio Díaz accedieran a que una gran parte del archivo de Porfirio Díaz pasara a la Iberoamericana. Alberto María Carreño también fue personaje importante en Coyoacán porque fue de los últimos grandes amigos de Francisco Sosa y formaba parte del grupo de visitantes de los viernes de Don Francisco, que se juntaban allá en lo que el duque Job llamó las sesiones del virrey de Coyoacán, porque ya le puso el remoquete de virrey de Coyoacán a Francisco Sosa. Alberto María Carreño también hizo una recopilación de datos de la persecución religiosa de los años 27, 28, y pues hace una interesante recopilación, reconstrucción, o mejor dicho, enlistado de las propiedades de la iglesia que todavía en una segunda nacionalización hace el gobierno de
calles entre 1926, 27, 28, y es muy interesante saber que pues algunos conventos que estaban todavía funcionando en una forma clandestina, por así decirlo, pues los transformaron en escuelas de ejidatarios, y hay un convento de monjas que está en la colonia Santa María, que tuve yo la suerte de conocer de cerca, porque Cárdenas la transformó de convento de monjas a la casa al centro, se llamaba ¿qué? Casa del Ejidatario. Y llegaron ahí los ejidatarios que llegaban de Yucatán y de la laguna y de donde fueran, allí iban a alojarse y pues se arreglaban como podían, porque pues el convento, claro, lo habían vaciado, y ahí se quedaban a dormir y a comer y haciendo sus fritangas y todo. Y yo, siendo estudiante, todavía me tocó ir a aprovechar para que me quedara más cerca la escuela de química. Yo me iba a alojar a ese mismo antiguo hospital, perdón, el antiguo convento, que era la casa del ejidatario, sí se llamaba así. Y pues de lo que quedaba de esos servicios complementarios para los ejidatarios que venían, había una señora que se llamaba Felipa y que tenía ahí una fondita metida en un rincón del convento, y nos daba de comer, cenar y desayunar por creo que 2 pesos al día, en 1944, 45, que estábamos, que era yo, pues yo fui pasante hasta 1945, 46, pero se podía comer con Felipa, y gracias a que un compañero mío pues había arreglado con ella y nos había hecho un precio especial. El arreglo, pues ustedes comprenden de qué tipo era. Bueno, pero aparte de esta digresión, que nomás es otra anécdota personal que tengo para contar a ustedes, ocurrió una cosa verdaderamente increíble. México fue el único país, creo que hubo también algún otro, que siguió reconociendo la existencia de la República Española, y de ahí vino la ruptura de relaciones con la España de Franco. Y México tuvo una embajada de España que se arregló para vivir, para sobrevivir, más o menos, pues con los valores que se habían traído los refugiados en el famoso yate Vita. Y tenían una casa que estaba bastante bien en la calle de Roma, una casa que todavía existe, creo que todavía existe, junto a una iglesita que está entre la calle de Roma y Hamburgo, me parece, que está en un pico. Perdón. Es el Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón, sí. Bueno, al lado, sobre el lado de Roma, estaba la embajada de España. Y ocurre que, pues sí, había un embajador que se llamaba Dolwer, era su apellido, que era un apellido de origen irlandés, Dolwer, y 4 o 5 otros funcionarios. Entre ellos aparece un hombre clave para esto de lo que estamos platicando. A ver si es esta la... Lo primero que hizo Carreño así, en 1946, la Embajada Española en México, ubicada en la calle de Londres, que no era Londres, de la Ciudad de México, era Roma, estaba en manos del embajador republicano Luis Nicolau Dolwer. El personal de la embajada estaba reducido a unas cuantas personas. En algún momento antes de noviembre de 1946, un empleado de alto rango de la Embajada de España, que tenía acceso a la gran caja fuerte que se encontraba en ella, descubrió un compartimento
secreto y en su interior varios documentos. Uno de ellos fue la copia que había entregado, bueno, aquí sí es necesario decir que quien se ocupó de los intereses de los descendientes de Cortés en México fue don Lucas Alamán. Desde la independencia, pues tuvieron los descendientes de Cortés tanta confianza en Lucas Alamán, que además era un hombre honradísimo, pues en que los intereses que eran sobre todo haciendas azucareras en el estado de Morelos, los manejara esta familia y que los administrara esta familia de Lucas Alamán y que los rendimientos se los enviaran a Palermo, lo cual pues siguió el país dando intereses para la familia de los descendientes de Cortés. Con el tiempo, pues claro, muere don Lucas y ellos tienen, sí, el secreto juramentado de que los restos de Cortés no están en España, sino que están en el Hospital de Jesús. Y para eso, pues tienen una evidencia del documento que se levantó entre un grupo muy reducido de personas, encabezados por Lucas Alamán, y una llave que es la que con la que se puede abrir la caja en la que están los restos de Cortés, la caja mortuoria, por así decirlo. Entonces, uno de ellos fue una copia que había entregado Alamán a Ángel Calderón de la Barca. ¿Por qué a Ángel Calderón de la Barca? Porque fue el primer embajador de España en el México independiente, que Fernando VII no quería reconocer la independencia de México y hasta que muere Fernando VII, entonces ya se establecen relaciones y manda a don Ángel Calderón de la Barca, que estaba casado con esa maravillosa marquesa Calderón de la Barca, a la que le debemos tanto por sus trabajos encantadores sobre México. Pero Calderón de la Barca recibe de Lucas Alamán este informe secreto de pues que los restos de Cortés están en el Hospital de Jesús y que la llave para abrir ese cofre en el que están es esta llave que te entrego y que pues tú harás con ella lo que convenga a la memoria de Cortés y a la memoria y a los intereses de España y a los intereses de México. Con curiosidad la leyó Calderón de la Barca y luego sacó una copia mecanográfica. Perdón, estoy hablando del empleado de la secretaría, bueno, del funcionario de la Embajada de España en México en la época republicana. Con curiosidad la leyó y luego sacó una copia mecanográfica. Se puso en contacto con ese alto empleado, con otro exiliado español de nombre Fernando Baeza Martos. Y este a su vez lo hizo con un cubano que estudiaba historia en el Colegio de México y cuyo nombre era Manuel Moreno Franginals, yo creo que es catalán. Ambos se entrevistaron con el historiador Francisco de la Maza, quien mostró gran interés sobre el posible descubrimiento de los restos de Cortés y sugirió que se comunicaran, que comunicaran la nueva a otros dos grandes historiadores que fueron Alberto María Carreño y Edmundo O'Gorman, puros señorones de la... Y pues gracias a Edmundo O'Gorman, pues el Centro de Estudios de Historia de México, Carso, pues en gran parte es obra de sugerencias de Edmundo O'Gorman, el que tengamos, porque todos nos consideramos propietarios de todo este acervo maravilloso, a Edmundo O'Gorman. El 11 de noviembre de 1946 se reunieron las personas mencionadas, Baeza, Moreno, de la Maza, Carreño y O'Gorman. Procedieron a dar lectura cuidadosa a la copia al carbón del acta transcrita a máquina que acababa de recibir Baeza y Moreno. La lectura completa de esa copia, llegaron a la conclusión de que era verdad todo lo que se asentaba en ella,
por razón de su contenido en lo general y del cúmulo de detalles que se mencionaban. La noticia era verdaderamente importante. Desde principios del siglo XX, varios historiadores habían tenido interés en encontrar los restos de Cortés. Y entre ellos hubo algunos que pensaron que no estaban en Italia, sino en México y precisamente en el Hospital de Jesús. En diferentes ocasiones se hicieron unos discretos intentos que resultaron vanos por carencia de información adecuada, con lo que continuaba el misterio. A ninguno de los historiadores se le había ocurrido buscar información en el arzobispado, ya que si lo hubieran hecho posiblemente habrían encontrado el acta que se había levantado en 1836 el notario mayor Paradinas. Pero como eso no ocurrió, la copia al carbón resultó francamente atrayente. Los iniciados en el propósito de encontrar la caja con los huesos pensaron cómo actuar, meditaron sobre los escollos que tendrían que salvar y sobre las dificultades propias que se presentarían derivadas, en primer término, de que el Hospital de Jesús, por ser una institución de beneficencia, dependía de la Junta de Asistencia Privada, y en segundo, que la Iglesia, en su carácter de bien nacional, a su vez tenía dependencia de la Secretaría de Hacienda y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Transcurrieron varios días en los que los conocedores de la copia mecanográfica barajaron sus pensamientos y finalmente se decidieron a actuar. Lo primero que hizo Carreño después de la lectura de la copia del carbón fue informar al doctor Benjamín Trillo, el antecesor del doctor Gastón Mercado. El doctor Benjamín Trillo era una persona muy bajito que tenía una simpatía y una facilidad de comunicación que incluso a los jovencillos de entonces nos atendía con mucha amabilidad. El doctor Trillo recibió con entusiasmo la información y autorizó a Carreño para proceder. Eso último informalmente, pues no podía permitirlo oficialmente. A causa de ello, transcurrió algo más de tiempo. Finalmente, los iniciados actuaron en particular el domingo 24 de noviembre de 1946. Se trasladaron al Hospital de Jesús, que estaba cerrado al culto. Bueno, no al hospital, sino a la iglesia del Hospital de Jesús, por lo que pudieron dedicarse a la búsqueda sin contratiempo ni presencia de fisgones. Iniciaron la tarea a las 8 de la mañana en improvisados albañiles y con algunas herramientas sencillas, cinceles, martillos y una barreta. Con la utilización de estos instrumentos y una escalera, se dieron a la tarea de encontrar el nicho. Picaron y tantearon hasta que a las 6 de la tarde de ese día lo descubrieron y vieron en su interior la caja. Ahora sí, Anita. Aquí tenemos el resultado de la fotografía de lo que encontraron después de tantos intentos de búsqueda. Esto apareció ya en el Excelsior. Picaron y tantearon hasta que a las 6 de la tarde ese día lo descubrieron y vieron en su interior la caja. Gran alegría tuvieron, cómo no iban a tenerla. De inmediato Carreño informó al doctor Trillo, quien se unió al entusiasmo, pero era indispensable actuar legalmente. Para lograrlo al día siguiente, lunes 25, Carreño visitó con gran sigilo al secretario de Educación, que era nada menos que Jaime Torres Bodet, otra buena circunstancia, con quien cultivaba cierta amistad. La visita era indispensable, pues el Instituto Nacional de Antropología e Historia dependía de la Secretaría de Educación. En el cuarto tomo de sus memorias, años después, Torres Bodet narró con su pluma ágil lo que correspondió a él en este asunto. Presentamos aquí algunos párrafos de lo que escribió Torres Bodet y que relata Carreño. Le contó parte de lo que había ya averiguado y le preguntó si podía proceder a averiguar lo que hubiese de cierto en el asunto. Torres Bodet contestó que no veía inconveniente de ningún género, pero que Carreño debería obtener ante todo el permiso del director del hospital del que dependía la Iglesia de Jesús. Escuchado esto, pidió Carreño que Torres Bodet
designara un representante para atestiguar los hechos y quedó nombrado el licenciado Javier de Cervantes, jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría de la Secretaría de Educación Pública. Carreño transmitió toda la información que había recibido tanto a los otros iniciados, al doctor Trillo, como al doctor Trillo, quien separadamente dio permiso a la Dirección de Bienes Nacionales de la Secretaría de Hacienda, la que lo concedió, y designó a un representante especial, el licenciado Bernardo Iturriaga. Al contar con las autorizaciones indicadas con toda celeridad, se convocó a personalidades e historiadores destacados para que presenciaran lo que sería el acto formal del descubrimiento de la caja con los huesos de Cortés. Se citó para ello al principio de la noche de ese mismo lunes 25. Al solicitar la asistencia de las personas convocadas, tuvo como consecuencia que se hiciera pública una revelación que despertó la curiosidad y, como siempre, se desparramó la información de boca en boca con gran velocidad. Carreño escribió que alguien, quién sabe quién, comunicó la noticia a los periódicos y cuando en la noche del 25 de noviembre los descubridores llegamos al templo, lo encontramos invadido por 300, 500 personas, nadie podría precisar el número, y lo mismo aconteció en el despacho del patrono del hospital, el doctor Trillo. Desde la calle se habían llevado larguísimos conductores de electricidad y cámaras, reflectores y todo el aparato moderno de publicidad estaba ahí. Ante este numeroso público se presentó el nicho previamente descubierto y se vio dentro de él la caja con su cubierta de terciopelo negro. Se instalaron 2 escaleras y montando sobre ellas Carreño y Moreno procedieron a sacar la caja del nicho, entregándola con grandes trabajos por razón de su peso a Baeza y de la Maza. Por favor, la siguiente. Ahí está la caja tal como se encontró en el nicho y que fue bajada para presentarla a la prensa. Como entonces ya no existía comunicación entre la iglesia y el Hospital de Jesús, estaban independientes. Uno era una bodega del gobierno y el otro era el hospital que seguía funcionando. Se formó una especie, fíjense qué bonito, se formó una especie de procesión con la caja al frente, cargada en hombres, seguido por algunas personas, unas con interés profesional y otras muchas por curiosidad y de piratas. Caminó este séquito por la calle de República del Salvador, dobló por la de Pino Suárez para llegar a la puerta del hospital. Allí se trató de impedir el paso a muchos de los que no deberían asistir al acto siguiente. Y a pesar del intento se vio pletórico el gran despacho del doctor Trillo, el que vimos tan hermoso, que por cierto tiene una mesa, yo creo que es la mesa más grande que hay en México, porque está hecha, la mesa debe tener, pues caramba, yo creo que 3 metros de diámetro, y está hecha de una rebanada, de un arbolote que vino de quién sabe dónde. Es otra de las maravillas que se encuentran en ese despacho que cuando vayan ustedes a visitarlo, admiren esa enorme mesa hecha de una sola pieza, pero rebanada del tronco bajo de un enorme árbol. Allí fue donde se depositó la caja. Caminó este séquito por la calle de República del Salvador y dobló en la de Pino Suárez para entrar al hospital. Allí se trató de impedir el paso a muchos de los que no deberían asistir al acto siguiente, y a pesar del intento se vio pletórico el gran despacho del doctor Trillo, que ocupaba el local que sirviera como sacristía de la iglesia y que hasta la fecha luce un magnífico artesonado de fines del siglo XVI. La caja se depositó sobre el escritorio del doctor Trillo y se procedió a tratar de ver su contenido. Después de retirar la cubierta de terciopelo negro, apareció la cubierta hecha con láminas gruesas de plomo que la protegía por todos lados. Se apreció que había sufrido algún pequeño daño
y como estaba soldada y sin tapa, se procedió a destruirla. Bueno, la caja de plomo. Entonces la caja de madera con chapa, y se presentó el bisnieto de Lucas Alamán, que se llama Alfonso Alamán Borneque, y que tenía o tiene todavía una joyería que se llama Joyería Alamán en Madero, el cual entregó la llave con la cual debería abrir. Como lo dijimos antes, esta llave la había recibido Alamán en la ceremonia de 1836 y pasó después a aquellos de sus descendientes que fueron poseedores del secreto juramentado, primero a su hijo Juan, después a su nieto Lucas y finalmente al bisnieto que estuvo presente. No funcionó la llave, por lo que fue necesario forzarla a la chapa. Háganme el favor, después de guardarla con tanto sigilo y que no funcionara. Se vio entonces una segunda cubierta de lámina de plomo que fue necesario destruir para ver su contenido. Un pequeño trozo de esa lámina de plomo es el que mencionamos en la introducción de este volumen y ahora lo presentamos en una fotografía, un pedazo de lámina de plomo que resultó de la destrucción de la segunda caja. Al quedar destruida esta segunda cubierta de plomo, quedó a la vista un capelo de cristal en donde estaban guardados los dos envoltorios con los huesos, uno con la calavera y el otro con el resto de los que existieron en 1836. También se apreció a la vista la existencia del tubo de hojalata que contenía, según se confirmó posteriormente, los importantes documentos depositados en 1836 y que acreditaban que los huesos eran los de Cortés. Se acordó entre los asistentes aguardar hasta el día siguiente para abrir la urna de cristal, pero los asistentes observaron su contenido a través de ella. El patrono, doctor Trillo, quedó como depositario. Al día siguiente, el martes 26, todos los periódicos anunciaron a 8 columnas la noticia de que habían sido descubiertos los huesos de Hernán Cortés, y aquí tengo las copias de esos periódicos de las cuales tomé las fotografías. Un día después, el miércoles 27, el secretario de Educación, Torres Bodet, concurrió con el presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho, al acto de inauguración de la Biblioteca de México, que quedó instalada en el gran edificio conocido como la Ciudadela. Terminada la ceremonia, el presidente regresó en su automóvil a la residencia de Los Pinos, acompañado por Torres Bodet, quien escribió en sus memorias ya mencionadas que por causa de la noticia del descubrimiento de los huesos de Cortés, apareció en los periódicos que urgía una decisión gubernamental rápida, clara y definitiva. ¿Qué iba a hacerse con la urna recuperada? Según parecían desearlo algunos devotos de la colonia y admiradores de la conquista, aquel descubrimiento podría solemnizarse con una gran manifestación en honor de Cortés a los 399 años de la fecha en que había sucumbido el 2 de diciembre de 1547. Por otro lado, los hispanófobos fieles a Cuauhtémoc hubieran protestado ante tal manifestación y los restos de Cortés habrían servido así para envenenar la vieja discordia histórica, estéril e interminable. Hay que decir que entonces, más o menos entonces, esta inefable señora Eulalia Guzmán había encontrado los restos de Cuauhtémoc y entonces claro que se polarizaron el México cortesiano, el México cuauhtemociano, ¿no? Y claro, todo eso fue negativo para... Estos sí son los restos de Cortés, los otros, quién sabe de quién eran, pero todos supimos que por decreto el gobierno del estado de Guerrero declaró que eran los huesos de Cuauhtémoc. Háganme el favor, por decreto. Tras de hacer el presidente Ávila Camacho en el automóvil, una síntesis de lo que acabo de resumir, le sometí el proyecto, lo sigue diciendo Torres Bodet, lo sometí al proyecto de acuerdo que disponía lo siguiente: el Instituto Nacional de Antropología e Historia se haría cargo de la custodia de la urna. El propio instituto designaría una comisión
para dictaminar sobre su autenticidad de los restos y en caso de confirmarse, tomaría las medidas adecuadas para conservarlos en el Templo del Hospital de Jesús en calidad de monumento histórico. La solución le pareció bien a don Manuel Ávila Camacho, razonable y justa. Se respetaba la memoria de Cortés y se evitaba un escándalo innecesario. El acuerdo que le envié al día siguiente a Palacio para su firma fue refrendado inmediatamente por el licenciado Eduardo Juárez como secretario de Hacienda y registrado el 28 de noviembre en la Secretaría Particular de la Presidencia de la República. La novena sepultura, medio siglo de paz. El acuerdo del presidente Ávila Camacho de fecha 22 de noviembre de 46 se cumplió en sus 3 puntos básicos. El primero fue que el Instituto Nacional de Antropología e Historia se hiciera cargo de la custodia de la urna. Aclaramos que con anterioridad a la expedición del acuerdo, en la ceremonia que se realizó en la noche del 25 de noviembre, el representante de la Secretaría de Hacienda necesario, licenciado Bernardo Iturriaga, propuso a todos los asistentes, y todos los asistentes estuvieron de acuerdo, que el doctor Trillo quedara como depositario de la urna. Esto consta en el acta que levantó el notario número 49 de la Ciudad de México, licenciado Manuel Andrade. Por su parte, el instituto ratificó la decisión de que la urna quedara con el doctor Trillo, pero con vigilancia día y noche de 2 empleados del instituto. Con esto se dio cumplimiento en lo formal al acuerdo presidencial. Durante los 7 meses y medio que la urna estuvo fuera del nicho, se mantuvo todo el tiempo en el despacho del doctor Trillo y ahí se practicaron los estudios de los cuales se hablará más adelante. Bien, estos estudios se nombraron como asesores al profesor Alberto María Carreño, al doctor José Torres Torija, quien además de ser presidente de la Junta de Asistencia Privada, estaba reconocido por su especialidad en medicina legal. Posteriormente se agregó a la comisión el doctor Silvio Zavala, director que era entonces del Museo Nacional de Historia. En el ejercicio de su cometido, la comisión designó a otras personas para completar el peritaje, que obviamente resultó favorable que se hicieran los huesos de Cortés. La colocación de la caja en el nicho demoró algunos meses como consecuencia del cambio de funcionarios del gobierno federal. Esto se comprende al recordar que 3 días antes del decreto presidencial del 28 de noviembre, el general Ávila Camacho entregó la presidencia al licenciado Miguel Alemán. El nuevo presidente formó su gabinete y el doctor Torres Bodet continuó en él, pero en la cartera de Relaciones Exteriores. En la Secretaría de Educación entró el licenciado Manuel Gual Vidal, quien tenía muy pocos antecedentes de lo tratado por... Bueno, todo esto para terminar, para acercarnos al final, deja un escrito muy curioso, son 1, 2, 3, 4, 5 líneas de una especie de epílogo que escribe Torres Bodet en estos términos. Aquí terminamos nuestro relato, dice el licenciado Cortina. Para hacerlo escogimos transcribir un pensamiento que escribió el doctor Jaime Torres Bodet en sus memorias. Y lo cito, lo pone Cortina con mayúsculas. Sepultado múltiples veces, Hernán Cortés puso más años en conquistar su tumba que meses consagró su existencia a vencer al imperio azteca. Esto es un remate muy bien, pero nos faltan 2 otros intentos de explicación de las otras 2 sepulturas frustradas. Ocurre que una gran mujer que vivió en Coyoacán, en la casa que ahora se llama o que se designa como la Fonoteca Nacional, fue Celia Nuttall, una norteamericana que era arqueóloga con muchísimos méritos y que, pues entre tantas cosas, tenía un amor por México tan grande que se puso a seguir las huellas de un códice que sabía que había estado
había sido enviado a Europa y que finalmente lo localiza después de buscarlo en Francia, en Italia, en España, y lo localiza en una biblioteca de la Universidad de Oxford, me parece, y que desde entonces se llama el Códice Notal en homenaje a ella. Pero otro de sus méritos es haber escrito en Coyoacán un librito que se llama Casas de Conquistadores atribuidas, perdón, Casas de Coyoacán atribuidas a conquistadores. Y en ellos demuestra que la casa de Cortés no fue de Cortés, que la casa de Alvarado no fue de Alvarado, que la casa de la Malinche no fue de la Malinche y que la casa de Ordaz no fue de Ordaz. En fin, es muy gracioso leer aquello de alguien que estaba muy enterada. Pero esta mujer tenía como gran amigo a su vecino de enfrente, que era Miguel Ángel de Quevedo. Y platicando con ella, don Miguel Ángel, se recorren las calles de Coyoacán. Y fíjate que esta casa que atribuyen a Ordaz no fue de Ordaz. Ay, caramba. Y te voy a enseñar otra que le atribuyen a la Malinche o a la Marcaida y no fue de ella. Y así llegan a la plaza de la Conchita y ven la casa de la llamada de la Malinche, de la cual tengo, miren qué hermosísima acuarela tengo de cómo la llamábamos nosotros entonces la Casa Colorada, porque estaba toda pintada de rojo, e incluso una tienda que estaba en la esquina que se llama así, La Colorada, por la Casa Colorada. Entonces, bueno, ocurre que cuando toma la presidencia Lázaro Cárdenas, nombra a don Miguel Ángel de Quevedo director de Caza y Pesca y de Recursos Forestales. Y lo invita un día Miguel Ángel de Quevedo a Cárdenas a venir a Coyoacán y se pasean por el Parque de la Conchita, el Jardín de la Conchita, y le dice, mire usted, en esa casa es en donde, claro, no era historiador don Miguel Ángel, pero dice, en esa casa es donde debían estar los restos de Hernán Cortés. ¿Cómo es eso? Cárdenas, que no sabía nada de Cortés, ni de sus restos, ni nada, pues increíblemente Cárdenas se vuelve un fanático de Cortés. Al hablarle de todos, es de veras inesperado que Cárdenas fuera tan favorable a Cortés. Entonces dice, pues vamos a hacer lo posible porque se cumpla la voluntad de Cortés de venir a que sus restos queden acá. Por favor, licenciado X, averigüe por favor que se le dé seguimiento a esto y que se apruebe. Voy a hacer un decreto que se exhumen los restos de donde estén y se traigan acá. Pero entonces apareció un hispanófobo en el Senado de la República y ese se pone a tronar en contra de ese maldito gachupín que nos vino y Cárdenas tiene que dar carpetazo a eso, dice vamos a esperar mejor otros tiempos para traer a Coyoacán a la Casa de la Malinche, que no era una casa de monjas ni mucho menos, pero sí era una casa del siglo XVIII y muy digna de recibir a personas como él. Por cierto, la casa esta la habitan desde hace 40 años que la compraron Rina Lazo y Arturo García Bustos, quienes a su vez se la compraron a una hija, a Carmen Vasconcelos de Ahumada. De manera que reaparece Vasconcelos en esta historia a través de su hijita y se las vende muy barata a Rina y Arturo, que eran artistas muy pobres entonces. Bueno, yo no sé, ahora no son pobres, pero entonces sí estaban muy mal y rentaban un cuartito recién casado a Carmen Vasconcelos, perdón, sí, a Carmen Vasconcelos de Ahumada. Don Herminio Ahumada había sido un político que tuvo enfrentamientos con Cárdenas, creo. En fin, la cosa está en que eso no viene al caso, pero en la casa no fueron los restos, no llegaron ahí los restos de Cortés. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dice Cárdenas, que siguió siendo muy, muy cortesiano. Y creo que fue Paco de la Maza también el que se sugiere
Mire usted, no hay monumento a Cortés en la Ciudad de México. Es una vergüenza de que pues, Francia tiene cantidad de estatuas de Julio César que conquistó las Galias. En Perú, Pizarro está muy apreciado y tiene muchas estatuas por haber conquistado el imperio inca. En México es una vergüenza que no haya eso. ¿Y qué me sugiere usted que hagamos? Le dice a de la Maza. Pues mire usted, ¿por qué no hace usted un monumento a Cortés? Pero no a Cortés como conquistador y invasor de México y destructor de culturas prehispánicas y todo eso, sino al señor que entra al Valle de México y se queda extasiado al ver el gran Valle de México con sus lagos, con sus chinampas, con sus poblaciones, con sus monumentos, con sus palacios, con sus pirámides. Y entonces, y bueno, ¿y cómo sería ese monumento? Pues oiga, le sugiero que se ponga en el Paso de Cortés, que lo pongamos, que pongamos el monumento en el Paso de Cortés, y los gentes que van a visitar los otros volcanes, pues al pasar por ahí vean que por aquí pasó Cortés en 1519, quedó extasiado ante la belleza y pues oiga, usted se está cumpliendo con un hecho histórico. Aquí ya no entra la política ni la hispanofobia y la hispanofilia. Y entonces, por favor, ahora sí, muchachos, la última. Este es un relieve que hizo el gran Nacho Asunzolo, pariente de Dolores del Río y de la mujer maravillosa que fue María Asunzolo, que hace el monumento y va entrando Cortés con sus aliados, con sus soldados, y están pasmados mirando hacia el poniente, en donde está el Valle de México. Este es el remate de esta platiquita que, caray, si me hubiera tenido oportunidad de hacerla el día 27, a lo mejor hubiera sido menos mala. Pues muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Ay, pues. Bueno. A lo mejor alguien me quiere corregir. Por favor. ¿En dónde está? Este monumento. En el Paso de Cortés, cuando va uno a Cuautla, bueno, al camino a Cuautla, entre Amecameca y Cuautla, hay una desviación hacia el oriente, que es la que lleva al Paso de Cortés, y de ahí a Tlamacas y acerca. Pero ahí se puede visitar para ir a fotografiarse al lado de él. Sí. El del mérito es Cortés, yo creo, y Paco de la Maza y Cortina. Por cierto. Veracruz se dice, si mi memoria no me falla antigua, que llevó Cortés y inclusive a de lo que dice fue su casa. Pero hay otras versiones que dicen que fue cierto. ¿Cuál es la verdad? Sí llevó Cortés, inclusive dicen que amarró su bergantín a un árbol que hay en otro, o es nada más un mito urbano. Es seguro que se trata de una tradición, de una especie de leyenda inventada. Sería muy difícil que existiera todavía esa ceiba en la que se dice que amarró. Indudablemente amarró a las que habían entonces. Y por cierto, en la antigua Veracruz es una maravilla de trabajo de una ceiba que se ha incrustado en tal forma en una construcción que no es de la época de Cortés, pero que dicen, esta es la casa de Cortés. De manera que no hay manera de comprobar que sí o que no, que ahí estuvieron en la barra del río, que ahí pudieron llegar bergantines de Cortés o naves de Cortés, pues es indudable que sí pudieron hacerlo, pero por alguna razón en Quiahuiztlán no se prestaban las condiciones para establecer la Villa Rica de la Veracruz,
y por eso se regresó a la nueva Veracruz y la Veracruz definitiva, que es la que conocemos. Entonces, ahí está, añadido a esta cantidad enorme de dichos y de tradiciones y de leyendas y de anécdotas sobre Cortés. Y pues en Coyoacán no se diga, la casa de Cortés, pues no fue de Cortés, porque seguramente en la casa que ahora actualmente llaman la casa de Cortés, no, obviamente no existía en esa época, y la verdadera casa de Cortés, como lo he platicado acá mismo, pudo haber estado en la Conchita, en los jacales de lujo que tenía el señor de Coyoacán, a donde se trasladó Cortés el 13 de agosto de 1521, cuando cayó Tenochtitlán. Y ahí sí pudo vivir Cortés, pero de ahí no queda nada. Por cierto que en la platiquita que di aquí de esa sobre la Conchita, llego a la conclusión, que no es el caso de hablar ahorita, de que, contradiciendo a Salvador Novo, de que Cortés no fue el primer autoviudo de la historia de México después de la conquista, porque la esposa de Cortés, que se llamaba Catalina Suárez Marcaida era su apellido, era una mujer que padecía de asma, y a una persona con asma, que entonces no se sabía, si del nivel del mar donde vivía Catalina la hacen pasar, pues a recorrer todo el Golfo de México, llegar a Veracruz, subir a casi 4,000 metros, bajar a 2,000, pues naturalmente se asfixia y muere de un ataque de asma, y no ahorcada por Cortés. Bueno, esta es muy rápidamente una versión mía. Aquí hay unas preguntas. Oye, qué bueno, esta es mi hijita, también egresada